Bienvenidos a la entrevista con Alma por Alma Dávalos. Alma Dávalos e invitados te traen temas positivos, inspiradores, educativos y de reflexión. Visita almadavalos.com. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de la entrevista con Alma? Muchísimas gracias por sintonizarnos este día. Gracias por seguirnos. Nos hemos dado cuenta de comentarios muy lindos que nos han puesto por ahí en las redes. Muchísimas gracias. Y pues bueno, nosotros siempre la idea es con esta entrevista traerle algo de inspiración, algo de motivación, un programa enriquecedor. Y bueno, hoy tenemos a un joven, Daniel Sánchez. Él es presentador y productor para noticias de Univisión 40. ¿Cómo estás? Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Alma. Gracias por tenerme aquí. Muchas Muy gracias contento. a ti. Es un honor tenerte. Pues bueno, agradezco mucho que tu día libre dediques un tiempecito a nosotros. Bienvenido. Claro que sí, Alma, ¿no? Y obviamente a ustedes gracias por también tenerme, a ti por la invitación. Yo sé que tratamos de organizarnos hace tiempo y bueno, por fin pudimos encontrarnos. Sí, finalmente. No se vaya, se va a inspirar mucho con la historia que Daniel nos trae el día de hoy. Daniel, de nuevo gracias por brindarnos tu tiempo para la entrevista con Alma. Cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu historia, de dónde eres. La gente que te ve a diario en Univisión, me imagino que tiene un poquito de curiosidad acerca de dónde eres, de dónde es ese acento que tienes y también acerca de tu infancia, tu familia. Cuéntanos de ti. Claro que sí, bueno. Yo vengo de una ciudad que se llama Manizales. En Colombia. Manizales es una ciudad que hace parte de una región que se llama el Eje Cafetero. Es donde, pues, su nombre lo dice, es donde se hace el café. Realmente uno está bordeado de montañas llenas de café. Tenemos el Nevado del Ruiz, tenemos un montón de lugares bonitos, muy hermosos, que los invito a todos para que vayan. Y yo vine a este país, a Estados Unidos, muy pequeño, tenía más o menos 12 años. Mi mamá se vino con un programa como profesora internacional y me acuerdo que, muy poco me acuerdo, pero a los 12 años llegué, estuve en la ciudad que se llama Goldsboro, que queda más o menos a 1 hora y media de Raleigh, y empecé a estudiar común y corriente, estuve estudiando high school, luego me gradué y decidí regresar a Manizales. Porque quería tener, digamos, esa experiencia de volverme a encontrar con mis amigos, con mis compañeros. Sí. Entonces, después de ahí, digamos que tuve la experiencia de estar en radio, tuve la experiencia de trabajar en televisión, en la universidad. Pude, digamos, al principio comenzar un programa de radio, digamos, un profesor me dio la oportunidad de empezar a hacerlo. Me acuerdo que él me dijo como, no, pero es que nadie ha empezado a hacer un programa de radio en el primer semestre. Entonces yo le dije, no importa, déjeme que yo lo hago, yo lo aprendo a hacer. Súper seguro. Sí. Y de hecho yo no sabía manejar nada, tú sabes, las consolas, que tú trabajas en radio, cómo funcionan las consolas de radio, como todo ese tema. Pero fui aprendiendo, digamos que con todos mis compañeros también creamos un buen grupo de trabajo. Eso me ayudó muchísimo, digamos, a trabajar en la improvisación, a tener más contacto con la gente. Ya después empecé a hacer más como televisión. Y bueno, nada, me gradué en el 2018. Antes de graduarme, apliqué para un trabajo aquí en Univisión porque sabía que me tenía que regresar. Acá estaba tu mami. Acá estaba mi mamá. Yo estaba yendo y viniendo siempre, digamos, cada 6-7 meses. Y después de ahí me contrataron en Univisión. Y digamos que mi primer trabajo con Univisión fue cubrir el paso, si no mal no recuerdo, de Florence, que fue el huracán Florence en el 2018. Ese día que me dijeron a mí, mira, necesitamos, en ese momento era Giancarlo, el director de noticias, me dice, Daniel, mira, necesitamos que vengas por favor para terminar a ver cómo funciona el tema de la entrevista, cómo termina todo. Y yo le dije, listo, dale, yo voy para Raleigh. Fui a Raleigh. Yo esa noche tenía otros eventos para hacer, no sé, tenía que ir al cine o alguna cosa con mis amigos. Y me dijeron, no, estás contratado, necesitamos que te vayas ya con un periodista a cubrir Florence. Ya, urge. De una. Entonces yo dije, ¿cómo así? Me tocó irme para allá como por el lado de Wilmington, donde empezaban todos, digamos, a
a este tema de cuando la gente tiene que empezar a evacuar y todo eso. Ajá. Y bueno, ese fue mi primer trabajo en la Que Univision. todo el mundo esté evacuando, pero tú vas a cubrir la nota. Exacto, mientras todos se van, nosotros Sí, llegamos a cubrir. Exacto. Y eso fue muy interesante porque imagínate el impacto que eso llega a tener una persona cuando apenas está trabajando, ¿cierto? En un medio de comunicación como Univision, y aparte de eso cubrir un hecho que es bastante importante como el paso de un huracán. Había pérdida de fluido eléctrico, no había muy buena comunicación. Me acuerdo que de todas formas nuestros jefes en Miami nos decían como, necesitamos que se vayan de ahí ya, o sea, váyanse de ahí ya porque el cuento es la seguridad de ustedes. Entonces eso nos ayudó muchísimo a entender cómo funciona el trabajo como periodista, pero a la vez cómo funciona la seguridad de cada persona. O sea, lo importante es, digamos, la seguridad de cada empleado, ¿cierto? De cada trabajador, Claro. pero también es importante cubrir lo que sucede con las cosas. Sí. Supongo que son los últimos en salir de ahí, claro. Hasta que ya las autoridades igual lo sacan de por ahí. Claro. Entonces, tus estudios son en comunicación, en periodismo. Cuéntame. El título es periodista y comunicador social. Okay. Entonces, digamos que la ventaja que yo pude llegar a tener es que en mi universidad pude ver todo lo que tenía que ver con radio en 2 semestres diferentes, televisión en 2 semestres diferentes, comunicación organizacional, en cómo funciona, digamos, la comunicación en empresas, y también cómo se trabaja a nivel de temas de cine y cómo funciona el tema de producción. Wow. Entonces, está bien completo el programa. Es excelente, a mí me gustó muchísimo. Y bueno, ya cada uno, digamos, se va por donde más le gusta. Claro, Entonces yo siempre me traté de ir más por el lado de lo que era la radio y lo que era también la televisión. Pero también intenté aprender un poco de lo que era la organizacional. Entonces como que tratar de tener un poco y ya después pude hacer mi internship en un medio de comunicación en Bogotá, que es a nivel nacional y que es conocido en Sudamérica. Entonces eso me ayudó muchísimo como a darme otra perspectiva de cómo funcionan los medios a nivel nacional. Yo cuando empecé también a trabajar, a cubrir un evento especial en la ciudad de Manizales, que es la Feria de Manizales, es cada comienzo de año. Entonces hay un canal regional que se encarga de cubrir ese evento. Y me acuerdo que me dieron la oportunidad de ser periodista en esa época. Y estaba con un compañero de la universidad y era mi primer en vivo en un medio de comunicación para cubrir algo que es como los monster trucks, que son esos carros grandes, ¿cierto? Sí. Y me acuerdo que mi compañero de trabajo me dijo, hey, mira, sabes, como es tu primera vez, te recomiendo no te pongas el apuntador porque te vas a enredar, no sé qué, no sé cuántas. Entonces a mí me dicen eso y yo dije, por el contrario, lo voy a hacer. Ándale. ¿Me entiendes? Yo lo voy a hacer y tengo que aprender a hacerlo. Claro. Entonces me lo puse, realmente no fue tan difícil, pero eso me enseñó de todas formas a superarme y para, digamos, tratar de entender que hay cosas que puede que yo no sepa, pero que si yo soy, digamos, soy una persona que está consciente de que no sabe, pero que puede aprender, pues eso también tiene un beneficio, ¿cierto? Sí. No dármelas de que lo sé, pero sí tratar de entender de, bueno, esto es lo que va a pasar, no lo sé, pero qué tanta capacidad tengo para poder hacerlo. Claro, porque dijiste, bueno, si ya lo domino con el chicharito, como dice, ¿no? Ese monitor, bueno, pues ya más fácil será quitármelo. Digo, qué bueno, me gusta que compartas eso. A veces hay inseguridades en los jóvenes, pero bueno, aceptar esos retos y no ponérnosla tan fácil, sino al contrario, bueno, vámonos para adelante, ¿no? Entonces, en Univision, nos contabas que empezaste entonces como reportero. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Hay una nueva posición, la verdad yo no sé hace cuánto está, pero la posición se llama, pues en inglés es MMJ. Entonces, el MMJ es Multimedia Journalist, que es como, tú eres el periodista, pero tú haces todo. ¿Cierto? O sea, tú eres periodista, pero a ti te damos la cámara, te damos el trípode, te damos el carro, te damos todo, pero entonces tú conduces hasta donde tengas que hacer la entrevista, tú editas, tú pones la luz, tú sales en vivo, tú haces absolutamente todo, ¿cierto? Entonces, no sé, uno obviamente a veces está acostumbrado a tener su camarógrafo, a que lo editen, esas cosas. Y para mí fue muy interesante porque igual yo tampoco estaba esperando a ir a trabajar en un medio de comunicación a que tuviera un camarógrafo, a que tuviera un montón de cosas. Pero me ayudó muchísimo realmente. Ya tenías práctica también, habías aprendido. Sí, me acuerdo que cuando también alcancé a hacer radio,
uno tiene mismo que organizarse en eso. Uno tiene que estar pendiente de lo que pasa en el computador, lo que pasa con la consola, lo que está pasando con los tiempos. Eso es como el gran reto que yo alcancé a tener, mucho. Y sobre todo, no sé si en radio funciona así, pero en televisión es, si tú tienes 30 minutos con 30 segundos, son 30 minutos, 30 segundos. Tú no te puedes pasar 30 con 35 segundos porque te cortan. Sí. Entonces tú tienes que medir el tiempo exacto. Y eso es un reto también porque tú estás pendiente del tema editorial, tú estás pendiente del tema de cómo luces, cómo estás frente a la cámara, lo que estás hablando, pero aparte de eso estás pendiente de cuánto dura el noticiero y lo que estás haciendo. Sí, aparentemente esto es fácil, se ve como, ay, qué privilegio estar ahí, qué fácil, qué chévere, como dicen ustedes, ¿no? Sí. Qué fancy, pero la verdad es de que no, se tienen muchas cosas en mente, ¿no? Sí. Aparte, en tu caso, como dices, cómo luces, tu imagen o tus gestos o expresiones que tengas que hacer, aparte de el timing, que claro, para mí también ha sido todo un reto, no es fácil. Y bueno, tantas cosas, pero bueno, entonces ¿tú haces todo o así empezaste? Bueno, yo empecé como MJ haciendo todo, o sea, digamos, editando, conduciendo, haciendo camarógrafo, bueno, todo. Y en medio de todo eso también cometí mis errores, hacía entrevistas donde no salían los audios. Me tocaba volver a llamar a la persona, decirle, mira, perdóname, tengo que volver a hacerte la entrevista, bueno, no hay ningún problema, tal cosa. Y ya después llegó la pandemia. Entonces, cuando llegó la pandemia, todo nos cambió. Exacto. Porque ya empezamos todos a trabajar en casa, no pudimos salir hasta cierto punto. Nosotros como periodistas teníamos ese permiso de poder estar en las calles haciendo entrevistas y ciertas cosas, pero nos limitaban mucho también. Yo me acuerdo que tenía que también salir en vivo desde mi casa. Una parte de mi casa se volvió el estudio para poder salir en vivo, ¿cierto? Gina también en ese entonces, que era la productora y la presentadora del noticiero, también tenía que hacer todo el noticiero desde su casa. Y empezamos a experimentar, digamos, lo que eran los problemas técnicos, estando todos desde diferentes lugares. Entonces fallaba la señal de Gina, yo tenía que salir en vivo y tratar de tapar lo que estaba pasando con Gina. Desde el canal estaban tratando también de hacer un montón de cosas. O sea, es un gran proceso humano y técnico que mucha gente a veces no lo ve por detrás, pero que es un esfuerzo enorme, grandísimo. Sí, como presentador tratas de que no se note. Claro. Lo menos que se pueda notar. Claro, porque nosotros podemos por detrás sufrir. Sí, y nos ha pasado muchísimo, pero desde que de aquí para allá no se vea, está bien. Sí. Eso está bien. No, padrísimo. ¿Qué es lo que más disfrutas de trabajar en Univisión o en este departamento de noticias? ¿Qué es lo que más disfrutas? Y cuéntanos qué es lo que menos disfrutas, si hubiera algo. Sí, claro. Mira, ¿qué es lo que más disfruto? Yo creo que lo que más disfruto es levantarme todos los días pensando en que la información que yo le voy a entregar a la gente, a la comunidad, va a ser una información de interés, ¿cierto? Nosotros tenemos que dar información de seguridad pública, ¿sí? De tiroteos y ese tipo de cosas que a mucha gente no le gusta y eso lo entendemos. Y eso, de cierta manera, no lo hacemos por amarillismo, porque esa no es nuestra línea, pero lo hacemos por información, ¿cierto? Claro. Por el tema de que a veces puede ser alguien de la comunidad hispana que pasa en esa situación y hay que informarle a la comunidad, ¿cierto? Pero por el otro lado estamos informándole a la comunidad relacionada sobre programas, ayudas del Estado, lo que hacen organizaciones. Ayer, por ejemplo, yo tuve una conferencia en la Universidad ECU en Greenville, donde hablamos de la comunidad hispana y los jóvenes y los medios de comunicación. Entonces yo les decía a ellos que puede que a todos no nos guste la política. A mí no me gusta la política cuando yo empecé a trabajar, pero la política, bien o mal, está ligada a toda la cosa, a todas nuestras vidas, desde el tema de salud, desde el tema, digamos, económico. Entonces les dije a ellos, como ciudadanos, el deber de nosotros, de cierta manera, es saber qué está pasando en ciertas cosas de la política porque es lo que nos va a afectar a nosotros, ¿cierto? Es cierto. Está informado. Exacto. Hay 2, 3, por ejemplo, proyectos de ley o cosas que están pasando, que están sucediendo, eso nos va a afectar. La HB10, por ejemplo, en la Asamblea General. La HB10 es ese proyecto antimigrante que muchos denominan antimigrante, que es que obligarían a los alguaciles y a los departamentos de policía a cooperar con ICE, ¿cierto? Con agencias como ICE. Entonces nosotros, por ejemplo, como medios sabemos y como
hemos trabajado con organizaciones que a mucha gente le da susto y le da miedo. Entonces llamar a un departamento de policía, denunciar un maltrato, una violencia doméstica, algo que pasó, porque tienen miedo a que tenga la conexión con inmigración, ¿sí me entiendes? Entonces, si informamos ese tipo de cosas, la gente va a entender el poder que sabe que es informarse, claro, y va a poder movilizarse. Información es poder, como dicen, ¿no? Y ustedes están ahí para informarnos y para educarnos también y para alertarnos también de posibles eventos que pueda haber. Es sumamente importante. ¿Y qué es lo que no te gusta de trabajar en esto? Lo que no, digamos, no es tan placentero. Es el tema relacionado a que las noticias no paran, ¿cierto? Y como las noticias no paran, nosotros tampoco paramos. Entonces, es un tema en el que tú entras a cierta hora, puede que entres más temprano, pero no sabes a qué hora vas a salir. Eso. No sabes cuándo te van a necesitar. Tú siempre vas a tener que estar. Y eso también es un reto que uno asume cuando entra a este trabajo, ¿cierto? Pero es el tema de en cualquier momento tú vas a necesitar estar disponible para hacer algo que necesites. Que te llamen. Exactamente. Entonces, básicamente eso sería, o sea, eso es como lo único, pero a la vez también es enriquecedor, ¿cierto? Porque no todo el tiempo pasa, no todo el tiempo pasa, pero a la vez es algo que te puede quitar tiempo que a veces tú necesitas para descansar, ¿cierto? Sí. Porque las noticias a veces te consumen muchísimo. Sí, me imagino que después de dar una noticia o una nota un poco complicada, porque hay notas placenteras, pero hay notas no tanto, no sé, un abuso infantil o un tiroteo, es difícil de dar. Es difícil no quebrarte muchas veces, supongo, cuando le estás dando, o no sentir la noticia. Cuéntanos eso en ti, vaya. No es que sea frío un presentador, pero tiene que ser muy objetivo y dar la nota, y ha de ser complicado, ¿no? Sí. Y me pongo yo a pensar eso, ay, ¿cómo puede estar dando esa nota? Quizás es mamá o quizás es papá y a un niño lo hicieron, y quizás es difícil. Claro, es absolutamente difícil, digamos, el hecho de estar desde un estudio presentándolo es difícil, pero estar en el field, en el campo, es mucho más... ¿Lo estás viendo? Claro, me acuerdo cuando yo empecé como MMJ, alcancé a ver y a cubrir muchas notas relacionadas a familiares, asesinando familiares, niños haciendo ese tipo de casos de homicidios en los que tú dices, pero ¿por qué? ¿Cómo? Estando tú viendo la casa, cómo ocurrieron las cosas, cómo dejaron todo, perdón por ser tan explícito un poco, pero el tema, sí, o sea, cómo quedó la escena, eso queda en uno, eso queda, nunca se le olvida, a mí no se me ha olvidado, ¿cierto? Sí. Pero a la vez da una noción de cómo es la vida en realidad, ¿cierto? No podemos cegarnos a lo que es la realidad. Y me imagino que a donde tú ibas, no sé si aún todavía visitas lares para reportar, la gente quiere que tú le soluciones los problemas, ¿no? Sí. Algún día yo fui reportera de periódico y me veían con el gafete del norte de un periódico por allá en Monterrey, mi tierra, y pensaban, me contaban su historia y pensaban que yo podía ayudarles, ¿no? Y es a veces la impotencia de que yo doy la nota, vaya, no soluciono nada. Qué bueno si al momento de dar la nota puede surgir una ayuda, algo, o que las autoridades puedan de alguna manera atender esa necesidad en cualquier lugar, en algún caso. Pero sí quisieras, ¿no? Me imagino que al momento de estar ahí en el campo quieres ayudar y solucionar tantos conflictos, pero no es así. Tu papel es llevar la nota y transmitir eso. De hecho, nosotros tenemos una línea donde la gente se puede comunicar con nosotros y, digamos, hacer denuncias, ¿cierto? Recibimos muchas denuncias relacionadas, por ejemplo, a problemas maritales, ¿cierto? No, pero es que él se llevó a mi hijo y él me puso los cachos o tal cosa y tal otra, y nosotros somos, bueno, entendemos el nivel de preocupación de la señora o del señor de la denuncia y todo el tema, pero nosotros no podemos estar, nosotros no estamos para solucionar a veces temas maritales, que eso pueda llegar a ser como problemas entre dos personas que no tienen que ver en algo con noticioso, ¿sí me entiendes? Claro. Y nosotros no podemos abogar por ese tipo de cosas, pero lo que sí podemos hacer es
es informarle a la gente qué tipo de recursos pueden haber, ¿cierto? Exacto. Encaminarlos. Exactamente. Y recibimos muchas quejas también de temas que nos ayudan a nosotros a generalizar más una denuncia o a crear, digamos, una información que le pueda servir a más personas. Nos podemos basar de algo para crear una nota de interés para la comunidad en general. Y cuéntanos, por favor, un poquito acerca de tu día, de tu... Yo sé que, bueno, trabajas en Univisión y quizás, como tú dices, entras y no sabes a qué hora vas a salir. Pero cuéntanos, ¿te gusta hacer ejercicio? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué desayunas? ¿A qué hora te levantas? Cuéntanos. Bueno, yo llevo mucho tiempo, muchos años teniendo un horario que no va desde temprano en la mañana, sino que es un horario más casi media mañana noche, ¿cierto? Entonces, a lo que me refiero es, yo puedo salir tipo 8:30, 9 de la noche, a veces puedo salir a las 11, dependiendo si tengo que hacer el noticiero en vivo, por lo que me empiezo el día un poco más tardecito, entonces digamos que puedo empezar el día tipo 9, 9:30, ¿cierto? Pero hay unos días en los que tenemos reuniones a nivel nacional, entonces tengo que levantar un poquito más temprano. Pero lo que trato de hacer es o ir al gimnasio en las mañanas, ¿sí? Empezar como un poquito más activo, a mí me gusta tener un buen desayuno, o sea, a mí el desayuno no me puede faltar tener una arepa, teniendo un buen huevo, ¿sí me entiendes? Porque si no empiezo con el buen desayuno, para mí el día es como que le falta algo, ¿sí me entiendes? ¿Y te gusta cocinar? Me gusta cocinar, a veces no alcanzo a cocinar del todo bien, pero sí tengo que cocinar el desayuno. ¿Y las arepas, sabes? Y las arepas, sí, lo que pasa es que tengo ya un compañero que me ayuda a hacer arepas venezolanas. Ajá. Pero yo tengo arepas, unas cosas son arepas las venezolanas y otras las colombianas. Sí, ¿verdad? A ver, cuéntanos la diferencia. Ah, bueno, aquí no voy a ganar. pero no, resulta que con las he aprendido más. Pero con el tema de las arepas venezolanas es que compran la harina en un supermercado, que ese es el beneficio. Entonces hacen las arepas caseritas, ¿cierto? Entonces le echan el agua y las amasan y toda la cosa. Mientras que nosotros en Colombia se hacen, creo que es la misma masa, pero es más orgánica. A lo que me refiero es, se hace más, se muele la masa. Desde scratch. Se hacen, me acuerdo mucho que cuando era más pequeño veía a las señoras en las esquinas haciendo las arepas, masándolas y poniéndolas ahí. Entonces, pues es mucho más fácil a veces hacer las arepas venezolanas. Pero las arepas venezolanas son como, tú las son más gorditas y las rellenas. Las venezolanas. Sí. En cambio nosotros, hay todo tipo de arepas en Colombia, pero las que yo consumo, digamos, son arepas blancas también, pero les podemos echar queso por encima, jamón encima, varias cositas, ¿cierto? Entonces no me puede faltar o la arepa, tiene que faltar el huevo, bueno, el café, por supuesto. Yo no soy muy cafetero, para sorpresa, pero he aprendido a hacer café y tuve como hace 2-3 meses estudié en Waytech, estudié como un mes barista y café. Barista, qué padre. Imagínate. Entonces supe ya más o menos cómo funciona el café, cómo se hace. O sea, por cultura general, no es porque te quieras dedicar o te quieres dedicar. Me gustaría más adelante, ¿sabes? Tener como algo extra relacionado con el café. Porque mi familia en Colombia tiene fincas cafeteras. No, pues súper bien. Entonces alcancé a crecer mucho relacionado a cómo funcionaba el café en Colombia. Ándale, no eres ningún improvisado, me encanta eso. Yo sí iría a tomar un cafecito ahí, me dejas saber. Tenemos que hacer un día de esos para hacerte un buen café. Buen café. Colombiano. Qué Sí, padre, sí. Daniel, qué bueno. Y entonces, es que muchas veces te vemos. A ver, cuéntanos cuál es el horario de... Esas. ¿A qué hora te podemos ver en Univisión? Para quien quizás no te haya visto. Lo dudo, ¿verdad? Listo. Pero quien no te haya Pues, visto. ¿qué te cuento? Mira, entonces, en las mañanas empiezo pues, con el desayuno, tenemos las reuniones, siempre tenemos al principio, antes de comenzar, tenemos reuniones editoriales. O sea, desde la mañana estás en la oficina. Desde la mañana estamos en la oficina, sí. Vale. Aunque salgas más tarde. Aunque salgo tarde a las 6 de la tarde, 5:58 realmente. 5:58. Para que sepan que la televisión no es nada más el ratito que él sale al aire. Ah, no. Eso es lo que me gustaría. Es todo un día. Entonces, bueno, tenemos la reunión que, digamos, todo empieza con la reunión de la directora de noticias. Ajá. Entre todo el equipo discutimos cuáles son los temas del día, ¿sí? Y que, digamos, cada periodista va a enfatizarse, ¿cierto? Cada periodista tiene su tema o su propuesta, entonces decimos, bueno, no, ya está saliendo este tema de la HBO o hay una organización que va a hacer este tipo de protesta. O sea, hay alguien que está checando las notas del día. Sí. O tú tienes que estar checando. Digamos que todos llegamos como empapados, ¿cierto? A todos. Sí. Mira, me encontré esto. Exacto. Todo es como una lluvia de ideas, ¿no? De lo que se puede
tratar las noticias del día. Claro. Okay. Porque desde más temprano, digamos, el equipo digital está trabajando, ¿cierto? Okay. Entonces el equipo digital desde más temprano tiene más información de lo que ha pasado. Entonces miren, esto es lo que está sucediendo temprano. Okay, lo más importante. Hubo un shooting en Raleigh y resulta que al parecer es hispano, ¿cierto? No se encuentra. Bueno, entonces, listo. Si es hispano nos interesa, entonces, claro. Porfa, Carelis, nuestra otra reportera, entonces enfócate porfa en esta nota y miremos a ver si podemos hablar con la familia, si podemos hablar con la policía, si va a haber alguna conferencia de prensa, okay. Todo eso. Entonces luego de la reunión yo me pongo a trabajar en las notas del día, ¿cierto? Nosotros tenemos un partnership con ABC11, entonces nosotros nos compartimos la información y nos compartimos material videográfico. Okay. Entonces, ¿qué tienen ellos? ¿Qué nosotros podemos darles? ¿Cómo nos compartimos? Exacto. Okay. Y entonces formamos todo el noticiero, yo soy el que empiezo a formar todo el noticiero en las notas, o sea, cuáles son las notas que van a ir, cuáles son las que vamos a destacar, cuáles son los videos. Tienes esa responsabilidad de decidir, quizás esta nota, sí. Esta es mejor. Ahora, imagínate, toda la información tiene que ir en 23 minutos. 23 minutos. Porque tienes que contemplar los anuncios. Claro. Más o menos con anuncios viene siendo 30, 31, 32 minutos. Pero de contenido son 23. Y me imagino que ha de ser complicado decidir qué entra. Eso debe ser un reto porque quizás tú quieras meter varias cosas que también son importantes y se quedaron fuera. Claro, además porque tú eres consciente de que a ti te ven en Raleigh, pero también te ven en Charlotte, también te ven en Greenville, también te ven en Goldsboro, también te ven en Apex. Ajá. Son muchos pedacitos en los que también las personas quieren saber qué está pasando en su ciudad, ¿cierto? Claro. Y lo bueno es eso, tratamos de buscar, o yo trato siempre de ver qué información hay, que a la comunidad le puede interesar. Si hay mucho tema relacionado a seguridad pública, trato de destacar es lo más como importante alrededor de nuestra área de cobertura, que es Raleigh, bueno, Chapel Hill, todo este tema del triángulo, pero ya a nivel, digamos, más para profundizar más temas relacionados a programas, como te decía, ayudas comunitarias, temas que le ayuden, digamos, a la comunidad a informarse más de qué puede beneficiarse, básicamente. Bueno, el llevar las noticias y esta información que es muy importante a la comunidad, pues es de gran valor y admirable, decidir qué temas se van a dar al aire y que los va a recibir tanta gente, nuestra comunidad. Y bueno, cuéntanos, ¿qué pasa después de que ya decidiste tu show para ese día? Entonces, listo, tenemos weather, que también es súper importante para nosotros. Univision siempre nos dice, tengan siempre como tema principal también lo que tiene que ver el weather, porque es un compromiso que como medio de comunicación tenemos, ¿cierto? Claro. Digamos que aquí entre todos nosotros, si nosotros no cumplimos con ciertos compromisos a nivel de alertas, digamos que como medios no podemos llegar a tener licencia para funcionamiento y esas cosas. Y nosotros, por supuesto, que entendemos el compromiso que es. Porque hay una inundación o hay un tema de aviso de tormenta, de aviso de tornado, eso hace la diferencia entre casi la vida y la muerte para mucha gente. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Entonces, bueno, nos vamos con weather, nos vamos con los temas del día, nos vamos con los trabajos que tengan, digamos, cada periodista, con los temas. Y más o menos para las 3 de la tarde, 3:30, empezamos a grabar lo que se llaman breves, ¿cierto? Que son clips chiquiticos que salen entre las 4 y 5 de la tarde en medio de la programación de Univision 40, donde salimos con la información que vamos a ir a las 5:58, ¿cierto? En la primera noticia. Después de ahí, entonces grabamos lo que es Despierta Raleigh, que tenemos un espacio en las mañanas. Son más o menos 4 spots que tenemos. Entonces los grabamos, luego yo grabo algo que también es breve para las 11 de la noche. Mientras está Despierta América, entonces están ustedes como... Sí, nos dan, tenemos como 55 segundos más o menos. Aquí, más o menos aquí. 55 segundos. Los minutos son, los segundos. Total. Híjole, son bien valiosos. Total, entonces grabamos, eso, Despierta Raleigh, breves, grabamos otros segmentos para el noticiero de la noche. Y ya para las 5:40 más o menos, 5 de la tarde, 40 minutos, ya estamos alistándonos para estar en el estudio y empezar el noticiero a las 5:58. Todo es en el mismo lugar, es la oficina, el estudio. Sí. Ahí es. Y el estudio. Y después de que terminamos de hacer el noticiero a las 6, terminamos a las 6:30, nos enfocamos en el noticiero a las 11 para hacer las actualizaciones de la noche, ver qué necesitamos más incluir. Grabamos el noticiero, salimos a en vivo y queda todo listo.
Wow, está largo tu día, Daniel. A veces yo me acuerdo. De lunes a viernes. De lunes a viernes. A veces nos toca trabajar los sábados, fines de semana, dependiendo de lo que haya. Pero también nos toca a veces asistir a eventos en donde como compañía o como Univision estamos comprometidos a hacerlo, que es lo más chévere y lo más bonito que nos toca a nosotros. Eso disfrutas mucho. Claro. Se pudiera decir que eso es una de las cosas que exacto, porque tú conoces a la gente ya ahora. Exacto, sí. ¿Verdad? Que es lindo conocer a las personas. Sí. Pues tus pasatiempos, cuéntanos. A ver si te queda tiempo para pasatiempos. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te practicas deporte? Me gusta mucho montar en bicicleta, ¿sabes? Okay. Muchísimo, tengo bicicleta. Obviamente pues durante la época del invierno no puedo, pero ahorita que ya estamos en este clima, me gusta mucho irme por el centro de Raleigh, por el downtown, o por ciertas partes bonitas de la ciudad, o por irme por parques, irme bicicleteando 2 horas, 2 horas y media, 1 hora y media, con mi música. Me gusta muchísimo aprovechar y ver el paisaje, caminar por ahí, por los lugares, por los parques. Me gusta también salir muchísimo con mis amigos, pero pues tengo mi mejor amiga en Charlotte. Mi mejor amiga estudié con ella en la universidad en Colombia. Y resulta que por cosas de la vida resultó trabajando aquí en Charlotte. Entonces estamos a veces viéndonos. Entonces las visitas. O a veces ella viene, pero me gusta mucho hacer cosas también en casa, cocinar, hacer planes en casa con mis amigos, salir de fiesta. También soy hogareño, pero me gustan mucho las salidas. También. Sí, y me gusta mucho salir de fiesta, me gusta mucho bailar. ¡Ay, mira! ¿Y sí bailas? Sí. Aunque me ponen... Sí, los colombianos que conozco sí bailan, les gusta mucho bailar, es cierto. Bueno, menos mal, pero eso sí te digo, cuando me dicen, ay, vamos a bailar salsa y no sé qué, yo puedo bailar salsa y algo así, pero no me tengo tanta confianza. O sea, yo sí me dejo llevar, sí me dejo llevar a bailar y eso, pero me gusta bailar música, tú sabes, reggaetón o el tema del, me gusta mucho el EDM, me gusta mucho el house. ¿Te gusta más ese tipo de música? Sí. Digamos que me gusta mucho la música latina, me parece muy chévere, pero no he sido de irme a lugares donde hay mucha mezcla de salsa, de bachata, ese tipo de cosas, aunque me lo disfruto muchísimo, ¿cierto? Pero soy mucho de reggaetón con house o con... Como más moderna música. Sí, ¿sabes? Y me gusta muchísimo la música que mezcla la música electrónica o house, pero con sonidos africanos, como sonidos costeños en Colombia, por ejemplo, que tienen esos sonidos palenqueros. En Colombia se conocen, donde por ejemplo en Cartagena se ponen las afrocolombianas, unas cosas aquí en la cabeza y se ponen a bailar. Me encanta ese tipo de sonidos. Como más típico, más folclórico. Exacto. Mira, qué padre. No me ha tocado escuchar eso. Tendré que buscarlo. Te tengo que pasar un día de eso, te paso una cancioncita de esas. Sí, me encantaría. Pero bueno, todo lo que nos has dicho, Daniel, hasta ahorita ha sido muy bueno y muy lindo y todo. Pero me imagino que ha de haber habido obstáculos en tu vida profesional o quizás en tu vida personal que has tenido que superar o barreras que derribar. Cuéntanos. ¿O todo ha sido lindo? No. ¿A qué retos te has enfrentado? No, realmente, digamos, yo creo que cada uno tiene sus propias batallas, ¿cierto? Claro. Cada uno tiene sus momentos como de quiebre, por decirlo así. Digamos que mi primer momento fue cuando mis papás se separaron, tenía como 10 años, 11 años, aunque fue muy chiquito, tan impactante fue para mí que todavía me acuerdo, o sea, digamos, el hecho de que se hayan separado. El hecho de que mi mamá se fuera para una parte y yo estuviera en otra parte, porque yo lo decidí de todas formas. El hecho también de ver que hay una posibilidad de que ella se viniera para acá, que yo tenía la posibilidad también de venirme para acá, pero que yo no quería, o estaba haciendo como el dolor de cabeza en ese sentido, de venirme para acá, que por fortuna entre más pequeño uno llega no es tan difícil. Pero sigue siendo un poco difícil porque es un cambio, ¿cierto? Sí. Desde el idioma. Claro. Entonces, para mí, digamos, eso fue como un impacto, pero creo que fue en el momento perfecto. Porque a pesar de que mis papás se habían separado, a pesar de que yo había llegado aquí en un lugar, digamos, nuevo, pero no era tan chico, que tampoco me acuerdo mucho, me ayudó a sentirme muy, digamos, abierto a las posibilidades, a conocer cosas nuevas, a no siempre negarme a las cosas que pasan en la vida, ¿cierto? Enfrentarlas. Exacto.
exacto. Digamos que eso fue por un lado, el hecho también de a veces querer llegar hasta cierto punto, porque también quería llegar a hacer televisión y no había llegado en ese punto. ¿Desde cuándo supiste que te ibas a dedicar a esto? Yo creo que desde mucho, desde que era muy chico, la verdad. ¿En serio? Mira que hay algo que nunca se me va a olvidar. Cuando empecé a aplicar a la universidad en Colombia, me hicieron la llamada por teléfono y me dijeron, mira, si tú no podrías estudiar comunicación social, o si no puedes entrar, ¿qué más te gustaría estudiar? Y la llamada se quedó como en silencio 5 minutos. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? No sé. No me imagino. No, yo no me imagino nada. A mí lo otro que me gusta y me fascina tiene que ver con el tema del espacio y con el tema de lo que sucede, pues, digamos, con temas así documentales y eso. Pues yo dije, eso tiene que ver mucho con física, y tiene que ver, yo física no tengo nada que eso, pero tiene que ser algo relacionado con medio de comunicación, tiene que ser algo con periodismo. O sea, yo no me veo en otra cosa. Mira, desde chico. En otra cosa. Ajá. Y efectivamente, pero también llegué a un punto, y eso también quiero que también quede como dicho, y es, yo también llegué a un punto en el que me desesperé en que quería hacer algo y no lo tenía, ¿cierto? Yo decía, quiero estar en televisión, me está cogiendo la tarde para estar en televisión, decía. ¿Y qué hago? Y toqué muchas puertas. Yo toqué muchas puertas en medios de comunicación en Colombia, en Telcafé, toqué. Mira, porfa, quiero estar allá. Sí, ¿Y por qué llámanos. decían, o por qué te negaban la entrada? ¿Por falta de experiencia? No, digamos que cuando yo fui, pues primero era muy chiquito, ¿cierto? Exacto. Y de todas formas ellos también buscaban niños, ellos también buscaban, Ok. porque había programas para menores, Ok. presentadores, pero claro, obviamente pues habían otros muchachos, otros niños. no sé Sí, si me de pronto- imagino que la lista han de tener Claro, una fila claro, por ahí, ¿no? Claro, y nunca se alcanza a hacer una que otra cosa en televisión. De hecho alcancé a actuar cuando tenía como 6 años, 7 Ah, años. mira. Pero eso que tú veías en televisión y decías como, yo no creo que yo sea como para actuar. Por ahí tengo uno que otro video, pero sí llegué a un punto de decir como, ¿qué más puedo hacer? Porque yo quiero hacer televisión, pero ¿dónde más voy? ¿Qué más toco? Y me desesperé mucho también. Y también de decir, pero ¿cómo? ¿Qué hago? Hasta que llegó un punto en el que todo se presentó. Yo me acuerdo que yo entré a una academia de actuación cuando tenía por ahí unos 8 o 9 años. Ah, mira. Sí. Ajá. Y esa academia de actuación tenía un vínculo con el canal, que te digo que es como el regional allá en Colombia, y ahí donde salí a actuar. Ok. Pero pues yo creo que cuando uno empieza, uno se tira muy duro. Bueno, yo me tiraba muy duro. Sí. Y yo me veía y yo decía, no, yo no me actúo muy bien, no me gusta cómo hago esto, no me gusta Pero cómo no me veo. decides, ¿no? Eso. Y a veces me veo en televisión también y digo, uy, no, como que esto no. Uy, como que y a veces me sigo equivocando mucho. Ajá, ajá. Pero yo creo que uno tiene que ser también muy sincero y honesto con uno mismo. Sí. Y todos los días aprendo. Todos Claro, los días claro. tengo algo que aprender de alguien o tengo que aprender de mí mismo. Sí, sí. Y yo creo que eso también es importante. Y también creo que nos exigimos mucho, como dices, y tenemos que ser compasivos con nosotros mismos. Total. Por ejemplo, lo que decías del timing, ¿no? Del tiempo, es muy importante en los medios de comunicación, el tiempo, los segundos, vaya, ya no los minutos, los segundos. Y tenemos que decir, bueno, ok, lo importante es que lo tengo presente y ya la siguiente, hay veces que yo termino un show y ya quiero que empiece el otro el próximo sábado Sí, sí. para no volver a cometer ese error. Me explico, probarme a mí misma que puedo, ¿no? Que los anuncios pueden llegar a tiempo, Y eso es lo importante, ¿no? Yo creo que es la pasión, eso, el querer hacer las cosas bien y bueno, porque tu trabajo se nota. Nuestro trabajo es como pues es una cámara, estás siendo visto por mucha gente y sientes esa gran responsabilidad, que lo haces también de una manera tan profesional. Yo me imagino que muchos niños que te ven, que su mami está viendo las noticias o algo, dicen, yo quiero ser un día, ¿cómo le hace él para estar ahí? Y por eso me gustó invitarte, por eso me encantaría que junto con adolescentes, niños puedan ver también esta entrevista y ver que pues eres un muchacho que desde niño has estado ahí, que esto no es algo que se te ha presentado, ay, me vino la oportunidad, la tomé, sino que ya estabas preparado, sino Sí. ya tienes un camino desde chico, ¿no? Perdóname, sí, es un trabajo de mucho tiempo, años, y todavía falta muchísimo. Claro. Cuando me hablaron de Univision, cuando yo apliqué a Univision, de hecho, yo dije, aplico por Univision, pero yo voy a estar en Univision cuando tenga 30 años, 35 años, porque siempre era ese cuento de que tú estás en medio de comunicación, tú estás dando noticias, pero tienes que ser mayor, muy adulto para
generar Credibilidad. esa credibilidad. Uh-huh. Afortunadamente con todo lo que pasa con los medios de comunicación y con todas las redes sociales y con Uh-huh. todo este boom de toda esta información que sale y sale y sale, hizo cambiar eso, ¿cierto? Okay. Cambió el tema de que por más que tú tengas 45, 50 años, 60 años en la televisión, claro, te da credibilidad, pero una persona que tiene 25, 28 años también tiene Claro. puede tener esa responsabilidad y ese compromiso, ¿no? Y todos los días se trabaja en esa responsabilidad. Las cosas han cambiado, creo yo, ¿no? Los jóvenes están muy interesados en temas de política, temas de comunidad, y me gusta eso, temas de inclusión, Sí. Defienden mucho eso, vaya, y creo que eso son generaciones muy maduras que a una temprana edad están siendo muy maduras y nos enseñan a nosotros, vaya, yo tengo 2 hijos de 25, como te digo, y me enseña a platicar con ellos, y incluso con el de 17, vaya, me sale con unos temas y, sí, no, yo a los 17 ni en cuenta, vaya, ¿cómo iba a andar pensando de esa manera tan madura? Pero me encanta que seamos adultos, bueno, los que son de mi generación, y podamos aprender de ustedes, los jóvenes, porque traen toda la pila. Pero me gustaría que tú, si nos haces el favor de dar unos consejitos para los jóvenes que nos están viendo y que quieran dedicarse a los medios de comunicación, o no tan jóvenes, vaya, o que quieran retomar como yo, que me dedicaba y luego retomé el tema de trabajar en los medios. ¿Qué consejo le das a esos jovencitos que están decidiendo qué carrera, si quieren medios de comunicación pero no están seguros, o alguien que desee estar, por ejemplo, como presentador de noticias o en radio? ¿Qué consejo les das? Bueno, pues mira, digamos que lo primero es algo que tú me estás mencionando con esa pregunta. Me acordé cuando empecé la universidad que yo vi muchas personas, muchos compañeros míos en la universidad al principio que estudiaron comunicación pensando en que iban a estar frente a una cámara y que iban a ser maquillados y que iba a ser solo luces y cosas bonitas y esas vainas. Cuando empezamos la universidad, en el segundo semestre empezaron a salirse del estudio varias personas, precisamente por eso. Se dieron cuenta que no. Claro, que era otro cuento muy diferente, sí, ¿cierto? Sí. Yo creo que es una vocación y es esas ganas que uno tiene a la hora de trabajar en un medio sabiendo la responsabilidad que se llega a tener, ¿no? Yo creo que como todo va cambiando, tal vez hoy lo que yo diga puede que dentro de unos años pueda cambiar, ¿no? En ese sentido, pero me parece que es importante que si la gente que nos está viendo en ese momento quiere llegar a estudiar comunicación o periodismo, o que se está enfocando en algo relacionado a eso, creo que primero saber la responsabilidad que se adquiere a la hora de estar en un trabajo como esto, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando trabajaba una vez en radio, me decían, el hecho de que tú seas disc jockey o que tú seas un radio host, este no es el playlist de tu casa. O sea, lo que me refiero es, tú no puedes poner música a la que tú quieras. No. Tú estás poniendo música porque hay gente que te está escuchando y tú estás poniendo música por la gente. Para la gente. Y para la gente, exacto. Ajá, ya está programado. Exacto. Entonces, digamos que ese está en el medio en el que uno va a trabajar, es para la gente. Claro. Para informarle a la gente. Como te digo, todos los días el motor que yo tengo es ese, levantarme es, bueno, escuché que hay un programa que le está dando ayuda a la comunidad sobre X cosa. Listo, vamos a anotarlo porque eso es lo que sé que a mucha gente le va a funcionar, le va a servir. Sé que mañana hay un festival en Apex que es entrada gratuita, que la gente puede ir, excelente, porque es un programa para la familia, para que se vaya el fin de semana, y gratuito. Y gratuito. ¿Sí me entiendes? Digamos que todo eso hace que yo siempre piense en la comunidad, en la gente. Yo creo que es esa vocación que uno debe llegar a tener, ¿cierto? Sí, sí, sí. Yo a veces... Para la gente. Exacto, exacto. Y bueno, y el periodismo, digamos, tiene muchas raíces, muchas matrices. Tú puedes hacer periodismo viajando, ¿cierto? Grabando viajes, lugares donde vayas. Puedes enfocarte en política, puedes enfocarte en salud, eso es lo rico, yo creo que de lo que estamos nosotros trabajando, ¿cierto? Claro. Que te puedes enfocar en cualquier cosa, pero que también va enfocada a la información o a lo que va a beneficiarse a la gente. Claro. ¿Cierto? Entonces yo creo que es como tratar de uno mismo preguntarse y entender, bueno, ¿qué quiero yo hacer para brindarle a la gente? Sí, ¿a qué estoy dispuesto también, no? Y también, ¿qué tanto estoy dispuesto a sacrificar
Porque son muchos sacrificios, Sí, me son muchos. imagino. Sí. Imagínate, tu mami, recién llegadito de Colombia y vámonos allá a cubrir un huracán tan peligroso. Me imagino que el tiempo de familia sí se sacrifica mucho en estos medios de comunicación. Claro. Me imagino. Y hay puestos en los que, por ejemplo, perdóname, tú estás hoy trabajando acá y pasa algo en otro estado y te dicen, necesitamos que te vayas para el otro estado. Wow. Porque pasó un tiroteo o tal cosa. De un momento tienes que irte y tienes que trabajar así. Y como decías, trabajas para la comunidad y si la comunidad te necesita ya. Claro. Mira que con el tema del tiroteo de Hendingham, bueno, sabes, donde murieron cinco personas y todo eso, nosotros nos tomamos el trabajo de hacer el noticiero en el lugar. Por primera vez después de mucho tiempo, no te das cuenta, yo empujé y le dije a mi directora y le dije a todo el equipo, le dije, vámonos para allá, vámonos y hagamos el noticiero allá, porque una cosa es hacer el noticiero desde un estudio, hablando de Hendingham y sí, qué triste, el tiroteo de nuevo. Pero otra cosa es estar allá con un background de dónde están las flores, dónde está la gente, dónde... Y transmites diferente. Exacto, y con el respeto que merece, ¿sí me entiendes? Claro. Y el hecho de que haya un oficial hispano que también estuvo involucrado, el hecho donde en el mismo neighborhood también hay hispanos que se vieron de todas formas afectados. Pasaba gente hispana y nos saludaba y nos decía, miren, estamos acá, yo estuve aquí presente con eso porque yo vivo aquí. Y eso es lo que nos gusta, sentir a la gente, que nos hable, que nos vean ahí también. Claro. Entonces, estás con ellos, vaya. Claro. Que te duele, vaya, lo que pasó. Y eso también me imagino que lo transmites al aire, vaya. Sí. Y la gente lo agradece. Y con todo el respeto lo hacemos, por supuesto. Claro. Porque no es el tema de ir allá y, ay, bueno, sí, están acá, porque no es el tema de que estamos allá, porque es un lugar en el que merece todo el respeto, pero también merece la información que se necesita dar. Claro. Entonces, es un compromiso y yo quisiera más adelante, vamos a ver cómo nos funciona, pero en hacer el noticiero en diferentes ciudades, en viajar a las comunidades, a las regiones, a los condados, para conocer de cerca cuáles son esas necesidades, qué les gusta, qué quieren también resaltar. Claro. Negocios, esto está pasando con la comunidad hispana que está beneficiándose por esto. De todo eso queremos también hacerlo. Y viajar es lo más importante, a mí me gusta mucho, es lo que me más extraño por ahora. Porque estar en el estudio me encanta mucho, pero quiero salir. Y conocer a las personas que te ven desde lejos, vaya, que no te vean, no, es que está en Raleigh, sino por ejemplo en Charlotte, que te ven, o diferentes regiones, sentirte cerca, sentir al noticiero cerca de ellos, que darles la importancia, vaya, también. ¿Y cómo te ves, por ejemplo, de aquí a 5 años, a 10 años? ¿Nos puedes compartir? ¿Nos quieres compartir tus sueños o tus metas? Cuéntanos. ¿Qué te digo? En un futuro yo primero quiero como tratar de dividir más, tener un balance mejor de mis tiempos. Claro, ahorita estoy pues entre comillas, ¿no? Joven porque empecé sin compromisos, digamos, yo podía llegar a las 11:30 de la noche y no tener ningún problema, ¿cierto? Ahora también un poco, pero me veo más en un balance de lo que quiero hacer como medio de comunicación, digamos como periodista, pero también quiero aprovechar otros hobbies que me gustan, por ejemplo, tener un negocio que tenga relación con café, relacionado con temas de viajes y hacer videos, cosas así que sean como también muy beneficioso para mí, para la gente alrededor, ¿cierto? Quiero como en ese sentido. Tal vez estar en Network, en Univision, en Miami o viajar a otros mercados. Pero por ahora quiero como enfocarme también en este mercado que cada vez está creciendo más. Porque tenemos muchos hispanos ya llegando a esta zona. Exactamente. Ahorita el trabajo está aquí, Daniel. Sí. Ya vendrán, pero qué bueno que nos los compartes, gracias. A veces los queremos tener así como muy guardados, ¿no? Los sueños que tenemos, pero es bueno expresarlos. Claro. Y visualizarlos y declararlos, como luego dicen, ¿no? Y bueno, yo creo que vas por muy buen camino para lograrlos. Y me gusta eso de que puedas combinar tus hobbies, comunidad, y bueno, tu profesión vaya combinado, porque la verdad yo te digo que es un tema también para la comunidad, porque por ejemplo alguien que quiera viajar a tal o cual lugar o se quiera mudar, es bien importante ver un video de tal o cual lugar y es una bendición que alguien esté allá paseándose por donde yo no puedo ir en este momento, o alguien que esté en una cama también.
que bueno, les comparto, tengo mi canal Dava Viajes para el que me quiera seguir, y siempre pienso en la gente que quizás no tenga la misma oportunidad que yo tengo en este momento para viajar y que pueda transportarse a través pues de mí, ¿no? De la persona que lleve un show así de viajes, que me encanta a mí también viajar. Y bueno, me gustan tus planes. Yo estoy segura que tu mami está muy orgullosa de ti, tu familia, de todos tus logros y los que vas a cumplir. Te deseo lo mejor, mejor. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo que quieras agregar? Primero, no, agradecerte por la invitación. De verdad que sí, una charla espectacular. Yo no sé cuántos llevamos, pero es como que más y más y más. Pero quería también resaltar el tema de cómo hoy en día el tema de la salud mental es importante también, ¿cierto? Y cómo empresas y compañías grandes también se enfocan hoy en día en eso. Lo puedo decir por experiencia, perdóname, por Univision, que ahora es como enfocándose en la tranquilidad y en la salud mental de los empleados. Te lo digo porque últimamente, por ejemplo, hemos venido reportando casos en universidades, en NC State, en UNC Chapel Hill, en la comunidad hispana. Yo he trabajado muy de cerca con la Clínica del Futuro en Durham, donde hemos visto un incremento de problemas de salud mental en la comunidad hispana. Y también tiene que ver mucho relacionado con lo que dejó la pandemia, pero el tema de cómo nos consume el día todo el tiempo, los trabajos, las deudas, el tiempo, ¿cierto? Y por eso es que yo llegué a este punto de pensar en querer tener un balance del trabajo, de lo que me gusta, lo que amo, con el hobby, ¿cierto? Y a la vez de trabajar con la comunidad. Y yo creo que eso también es importante con la comunidad, con la gente, que sepa que el tema de la salud mental es fundamental, hay que trabajarlo. Y también he visto que es como un tabú en eso para la comunidad. Y debe tratar de hablarse, debe tratar de que la gente se sienta a gusto para hablarlo y expresarlo. Exacto. Porque uno no sabe cuáles son las batallas de cada uno, pero creo que el poder acompañarlo a la persona, o a él o la puede hacer la gran diferencia, ¿cierto? Entonces sí, creo que es algo que como medio, como yo como profesional, como persona, también quiero brindarle eso a la comunidad, ese tipo de información que es importante. Y agradecerte por todo, de verdad que sí, muy rico todo. Gracias a ti por tu tiempo, por toda esta historia tan linda que nos trajiste, y pues bueno, como les digo en la entrevista con Alma, les traemos invitados que puedan enriquecer su vida, pláticas, charlas amenas, relajadas, así como esta. Ahorita vamos a seguir comiendo aquí unos bocaditos que tenemos, y bueno, gracias Daniel, un chico muy agradable, así como lo ve usted en la tele, muy formal, pero bueno, muy amena tu plática también. Gracias por prestarte y por prestarnos de tu tiempo, de su tiempo libre. Gracias a usted por atender la entrevista con Alma. Gracias, Daniel. Gracias, Alma, de verdad que sí, gracias, un placer estar contigo por acá. Yo soy Alma Dávalos, buen día. Esto fue una entrevista con Alma.